Buenas tardes, familias. Estamos aquí en un jueves más, en un directo aquí en la comunidad Creciendo con las Palabras para impulsar el lenguaje de los peques. Y el tema de hoy está inspirado otra vez en la misma línea del directo que hice hace 2 semanas, que era cómo el chat GPT me había respondido a una pregunta. Y aquel día no me gustó mucho las respuestas que me dio. Puedes ir a buscar en los talleres ya guardados aquí en la comunidad, aquel que hice que era, yo le pregunté al chat GPT qué podía hacer para impulsar el lenguaje de mi hijo de 3 años que está tardando en hablar. Y entonces fui leyendo todas las recomendaciones del chat GPT que no me gustaban mucho. Puedes encontrar el taller guardado. Y hoy va en la misma línea. También le he preguntado al chat GPT. Hoy lo que le he preguntado es, la pregunta era si el bilingüismo causa retraso de lenguaje. Y antes de seguir, quiero saber si estás aquí. Si estás aquí, comenta vivo. Y entonces cuando vaya a mirar los comentarios te veré por aquí y te podré saludar. Y si estás viendo esto ya grabado, pues comenta replay y así también te saludo igualmente que estarás por aquí viendo la grabación, ¿vale? Entonces, antes de seguir con este tema del bilingüismo y el retraso del lenguaje, quiero que sepas que aquí en la comunidad ya hay un taller que hice un taller sobre esto, sobre el peque bilingüe tardando en hablar y puedes ir a verlo, está guardado y ya hablé de muchísimas cosas. Hoy probablemente hay cosas que se repitan, pero hoy sobre todo la sesión va a ir así. Voy a ir hablando de lo que el chat GPT respondió a si el bilingüismo causa retraso de lenguaje, ¿vale? Así que voy allí. Por cierto, voy a levantar un momento, lo tengo allí, no lo he cogido. Voy a coger mi robot. Tengo un robot aquí, que es el que usé el otro día, ¿vale? Cuando leo con el robot es lo que me dice el chat GPT, ¿de acuerdo? Entonces, a la pregunta, ¿el bilingüismo causa retraso de lenguaje? El chat GPT me dice que no necesariamente. Y aquí ya, ¡boom! ¿Cómo que necesariamente? No necesariamente. La respuesta es no. El bilingüismo no causa retraso de lenguaje. No lo causa. No, no necesariamente. No lo causa. ¿Vale? Entonces iré hablando de estas cosas. Dice el chat GPT que el bilingüismo puede tener efectos positivos en el desarrollo del lenguaje en niños y adultos. Algunos estudios han demostrado que los niños bilingües pueden adquirir habilidades lingüísticas más rápida que los monolingües y que el bilingüismo puede tener un efecto positivo en la función cognitiva y el rendimiento académico. ¿Vale? Bueno, está bien, sí, es verdad. Hay muchísimos estudios muy positivos de lo que el bilingüismo le da a una persona, ¿vale? Pero quiero ser un poco aguafiestas, ¿vale? Porque, o sea, cuando se habla del bilingüismo y de que si tiene beneficios, que sí, que se ve que hay beneficios y que hay, por ejemplo, la capacidad de atención se supone que es más buena en personas bilingües que en personas que hablan una lengua. Y el motivo es que las personas bilingües estamos siempre alertas y capaces de poder cambiar de lengua. Y eso es una capacidad de atención muy buena, de poder ir de una lengua a otra, ¿vale? Pero ahora voy a hacer aguafiestas. ¿Sabes qué? Me da un poco igual que hayan beneficios o no, porque además es como si comparáramos, eso pasa muy a menudo, comparamos a todos los niños monolingües con todos los niños bilingües. Y esto no puede ser de ninguna manera, porque cada niño es un mundo y cada niño tiene unas fortalezas y unas debilidades y hay niños que tienen más capacidad de atención y otros no, y más capacidad, por ejemplo, de discriminación auditiva y de memoria secuencial, que estoy diciendo cosas que son importantes para el lenguaje: discriminación auditiva, memoria secuencial,
capacidad de procesamiento, un montón de cosas, ¿vale? Pero hay niños que hablan una lengua que van a estar súper, por ejemplo, muy arriba, muy elevados en todo lo que son capacidades lingüísticas, y en cambio otros niños que hablan también una sola lengua tienen unas dificultades impresionantes y tienen dificultades de lenguaje y están tardando en hablar y tienen dificultades en la comunicación niños de una lengua. Pues esto ocurre igual, niños que hablan dos lenguas, algunos van a estar súper arriba en el sentido de capacidades lingüísticas y capacidades relacionadas con el lenguaje y otros no. Así que no me sirve de mucho hablar de beneficios del bilingüismo. No sé si me explico, ¿vale? Porque al final cada niño es un mundo. Y al final lo que nos importa es que si nuestro hijo está tardando en hablar y le está costando algo de lenguaje, que le ayudemos. Da igual si es monolingüe, si es bilingüe, si es trilingüe, le vamos a ayudar, ¿vale? Entonces, bueno, estaré hablando de estos temas hoy, pero sigo. Lo que quiero decir es que hay familias que estáis aquí, que sí que tenéis peques bilingües o trilingües, y en algunos casos, cuando respondéis a las preguntas y me decís por qué estáis aquí, qué es lo que queréis buscar en esta comunidad, qué es lo que necesitáis, muchas familias me dicen que lo que quieren es que el peque sea competente en las dos lenguas a las que está expuesto o que está ya hablando, ¿vale? Y eso significa, por lo que entiendo, que este peque no está teniendo dificultades de desarrollo del lenguaje, pero que estáis aquí como para aprender qué son esas cosas que funcionan y que van bien para que el niño hable y desarrolle su lenguaje, y que en este caso tenéis dos lenguas, el niño tiene dos lenguas y queréis que las conserven. Entonces os voy a decir una cosa a las familias que estáis aquí por esto. No me dedico tanto a esto, es decir, me dedico sobre todo, ¿vale? Y esto lo explico en la descripción inicial de esta comunidad. Me dedico sobre todo a familias con niños que están tardando en hablar, que hay alguna dificultad con el lenguaje, ¿vale? Si tu peque no tiene dificultades de lenguaje, por supuesto todo lo que digo sirve, porque todo lo que digo está basado en cómo nos comunicamos mamás y papás con nuestros hijos de manera natural, y que está estudiado que esa manera de comunicarnos con nuestros hijos, favorece el desarrollo del lenguaje. O sea que para todas las familias lo que comparto es 100% útil. Pero que sepas que mis contenidos y mi ayuda está dirigida a familias que tienen peques, que están tardando en hablar, que están teniendo dificultades. Pero bueno, sigo un poquito. Vale, entonces, más cosas que dice el chat GPT. Dice, sin embargo, y aquí viene el sin embargo, ¿no? Primero nos ha hablado de los beneficios del bilingüismo y ahora nos dice, sin embargo, también es cierto que en algunos casos el bilingüismo puede causar un retraso temporal en el desarrollo del lenguaje en los niños, especialmente si la exposición a ambos idiomas no es equilibrada o si hay problemas de audición o de desarrollo del lenguaje subyacente. Todo esto, que es lo que además te puedes encontrar no solo buscando en el chat GPT, sino buscando por internet, mi hijo bilingüe no habla o le está costando, bla, 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 no nos ayuda en nada, en nada. Hay una mezcla aquí, habla de audición, habla de que los idiomas no están equilibrados, habla de desarrollo del lenguaje. Es una mezcla muy grande. Por eso digo que cuando buscas por internet, cuidado con lo que encuentras, porque te vas a liar más, te vas a complicar y no vas a saber qué es lo que te sirve. Así que si realmente estás preocupada, no sabes por qué tu hijo está tardando en hablar, estás muy dudosa con el tema de las lenguas que habláis en casa, la verdad, consulta con un profesional, pero un profesional bilingüe y que sepa de crianza bilingüe, porque por desgracia sé que los profesionales, logopedas incluso, que solo hablan una lengua y que no están formados en bilingüismo, te van a decir cosas como que dejes de hablar ese idioma con tu hijo. Y eso está pasando continuamente. Familias que tengo, que están conmigo, me lo están diciendo, que se lo han dicho varios logopedas antes de consultar conmigo. Esto está sucediendo y sigue sucediendo cuando es
una barbaridad decir una cosa así, ¿vale? Entonces, vamos a desgranar un poquito lo que dice el ChatGPT, que dice que el bilingüismo puede causar un retraso temporal. No es cierto, no es cierto, no causa ningún retraso temporal, ¿vale? Lo que pasa que cuando un peque bilingüe trilingüe está desarrollando su lenguaje en diferentes lenguas, si no sabemos evaluar bien y no sabemos fijarnos bien en cómo es el desarrollo de este lenguaje, nos podríamos pensar que está tardando en hablar o que va más lento si lo comparamos con otros niños de su edad, por ejemplo, que solo hablen un idioma. Pero eso es un problema de no saber evaluar bien. Y no solo tú, mamá, papá, que a lo mejor no tenéis, por supuesto, la capacidad o el conocimiento, ni tan solo, como te decía, profesionales de la salud, pediatras, psicopedagogos, psicólogos, logopedas y educadoras. Si no están formadas en bilingüismo, tampoco lo saben. Y también te van a decir, sí, está tardando porque es bilingüe. Y no es así, no es así. Si el niño está tardando en hablar, visiblemente tardando en hablar, que no está diciendo las palabras que debería estar diciendo, que se comunica con gestos y no hay palabras absolutamente todavía y ya tiene 2 años, no es el bilingüismo, ¿vale? Es su manera de procesar el lenguaje. Seguramente este niño o niña, si hablara una lengua, probablemente también estaría tardando en hablar, ¿vale? Entonces, dicho de otra manera, hay muchísimos niños bilingües y trilingües que no tardan en hablar, que desarrollan maravillosamente sus lenguas y que no hay ninguna dificultad con el lenguaje y van desarrollándolas. Eso sí, tenemos que entender que un niño bilingüe trilingüe va a pasar por unas etapas de interferencias de lenguas, de que le va a ser más fácil a lo mejor una lengua sobre otra. Entonces, aquí cuando dice que la exposición a ambos idiomas no es equilibrada, vale, eso podría ser un motivo, pero no, eso no causa un retraso de lenguaje. Eso causa, y ahora te voy a poner 2 ejemplos y lo verás, ¿vale? Si por ejemplo, pongamos que es un niño que es bilingüe, que habla 2 lenguas, y hay una lengua que se habla mucho menos con este niño, porque por características de la familia o de los idiomas que se hablan, hay un idioma que está muy, muy por encima del otro. Y este peque vemos que está desarrollando estas 2 lenguas, pero la que está más presente la está desarrollando muy bien, ¿vale? El lenguaje se está desarrollando bien. Y la otra, en cambio, no, está como por debajo y como que tiende más a hablar la otra. ¿Esto es un retraso de lenguaje? En absoluto. El peque está desarrollando perfectamente su lenguaje y se nota en la lengua fuerte, que está hablando bastante bien o muy bien, ¿vale? ¿Qué le pasa con la lengua débil? Es porque le falta input, porque no hay tanto input como con la otra. Y no solo a veces es input de cantidad, se juntan muchas cosas también de actitudes lingüísticas de los padres, emociones respecto a esa lengua. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Pero en este caso, que tenemos que el peque hay una lengua que la está desarrollando muy bien, no tiene que ver con desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje está bien, ¿vale? El otro ejemplo, el ejemplo de un niño que está expuesto a 2 o 3 lenguas y que vemos que tiene dificultades en todas está teniendo dificultades, está yendo bastante lento en todas están costando, están saliendo muy pocas palabras. Notamos una dificultad en todas las lenguas, aquí sí, aquí el problema o la dificultad está en el desarrollo del lenguaje, ¿vale? Entonces, este peque necesita que le ayudemos, que le demos lo que necesita para favorecer el lenguaje en las distintas lenguas. Entonces, aquí una cosa que quería decir es esto, que un niño bilingüe que tenga dificultades de lenguaje, lo que acabo de decir, que parece que las 2 o 3 lenguas están costando, no se trata de una manera diferente a un niño que habla una lengua, ¿eh? Especialmente hablamos de niños pequeños, ¿eh? Hablamos de niños que yo trato, niños de hasta 4 años más o menos, ¿vale? Estamos hablando de niños que están tardando en hablar,
que están diciendo muy pocas palabras o no están diciendo palabras o están haciendo ya uniones de palabras, hacen sus primeras frases de 2 elementos, pero ya tienen 3 años, 3 años y medio, o sea que se ve que hay una lentitud en el desarrollo del lenguaje. Estos peques no se tratan o no se intervienen con este método natural de lenguaje diferente de si hablara un idioma. La única diferencia, ¿sabes dónde está? En que cada persona de la familia que hable una lengua va a estar ayudándole en esa lengua. Pongamos otro ejemplo. Imagínate que tu hijo vivís en Alemania, pero en casa habláis español. Muy bien, pues en casa vais a hablar en español y le vais a estar ayudando en el desarrollo del lenguaje en español. Todo lo que hagáis en casa le va a ayudar muchísimo porque va a ganar confianza, va a ganar fluidez, va a ganar capacidad de comunicación y va a ir saliendo el lenguaje en español en casa. Y entonces le va a ayudar muchísimo. Imaginamos que este peque va al cole en alemán. Pues en alemán, en el cole, ya estarán haciendo lo que tengan que hacer para que se vaya desarrollando en el alemán. ¿Qué quiere decir con esto? Que a lo mejor muchas de vosotras, familias, teníais la duda de cómo se trata a un niño bilingüe, qué diferencias. Tú supongo que hablas un idioma con tu hijo, pues ese es el idioma que tú vas a estar potenciando. Y en estas primeras edades es lo que vamos a hacer. Vamos a potenciar el lenguaje de manera natural en la lengua que cada persona hable. Tú a lo mejor hablas español, el papá a lo mejor habla también español, o a lo mejor el papá habla alemán, o habla inglés, o habla otra lengua. Pues el papá va a ser consistente en su lengua y va a estar ayudando al peque en esa lengua y tú vas a estar ayudándole en español, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, todos los contenidos que tengo, si miras, por ejemplo, en esta comunidad gratuita verás varios talleres sobre cómo impulsar el lenguaje del niño, te sirven en tu idioma. Todos te sirven, aunque no esté hablando específicamente de niños bilingües. Da igual. Lo importante es cuando hablamos con nuestros hijos, todas estas adaptaciones que hacemos en el lenguaje, cómo les escuchamos, cómo les respondemos, cómo jugamos, cómo miramos cuentos. Todo esto es lo que favorece el lenguaje del niño. Si nosotros lo hacemos en español, porque es la lengua que tenemos con nuestro hijo, adelante, le estamos ayudando en español, ¿vale? Y por último, dice que hay problemas de audición. Vale, problemas de audición. Bueno, problemas de audición puede haber tanto en un niño que habla un idioma como habla dos, ¿vale? Pueden haber muchas causas. Aquí te habla de una causa, la audición, pero pueden ser otras, ¿vale? Este taller de hoy no va sobre causas, ¿de acuerdo? Pero pueden haber muchas causas para que un niño esté tardando en hablar. Y pueden ser características personales, como decía, del niño, lo que son las capacidades lingüísticas, lo que hace que un peque desarrolle bien el lenguaje sería capacidad de imitar, la atención conjunta, la discriminación auditiva, memoria secuencial. Todo esto hará que un niño tenga más facilidad o menos facilidad a la hora de desarrollar el lenguaje, ¿vale? Luego también hay otras causas, muchísimas causas, no estoy hablando de causas hoy, ¿vale? Entonces, dice el chat GPT que en estos casos, cuando vemos que sí, que está costando, puede ser recomendable buscar la evaluación y el apoyo de un profesional del lenguaje y la comunicación. Efectivamente, como siempre. O sea, siempre que tengas dudas realmente de si tu hijo está tardando en hablar y si es normal por edad y cómo le puedes ayudar, claro que sí. Consulta a un profesional, te lo digo siempre, porque lo que encontramos por internet se puede coger con pinzas y a veces nos sirve. Y yo sé que muchas de vosotras me habéis escrito y me habéis dicho que os ha servido, que os está sirviendo muchísimo. Otras me decís que no, otras me decís que no acabáis de entender, que no sabéis cómo aplicarlo con vuestro hijo. Claro, es que esto que yo comparto sí que sirve, pero a la vez tengo que hacerlo muy general porque me estoy dirigiendo a un público muy grande. Y tú tienes o sea, tu hijo es único y tiene una dificultad concreta y vuestra comunicación también es concreta y lo que te puedo decir a ti
sería diferente que lo que le diría a otra mamá. Así que no os quedéis con las cosas generales y si realmente veis que no avanza vuestro hijo y ya lleva meses que estáis preocupadas y que veis que no hay avance, no dejéis esperar más tiempo, porque siempre lo digo, las edades tempranas son muy importantes para hacer cambios rápidos y el método natural del lenguaje, lo he estado diciendo estos días en mis comunicaciones, sirve sobre todo hasta los 4 años, porque se basa en cómo nos comunicamos con nuestros hijos pequeños, estas adaptaciones que hacemos con nuestros hijos pequeños. Así que si tu hijo tiene ya más de 4 años, a lo mejor ya nos puedo ayudar, porque además pienso que a lo mejor si tiene más de 4 años es porque ya lo que necesita es algo más específico. A lo mejor tiene ya dificultades, por ejemplo, de pronunciación de ciertos fonemas, etc. Y esto se tiene que trabajar ya específicamente con el niño. Pero antes de los 4 años, todo se puede hacer de una manera muy implícita, desde casa, con los métodos naturales y pasando ratos de calidad con nuestro hijo. Así de sencillo. En resumen, el bilingüismo no causa necesariamente retraso del lenguaje. La palabra necesariamente fuera no causa retraso del lenguaje, pero es importante asegurarse de que la exposición a ambos idiomas sea equilibrada y de que se aborde cualquier problema subyacente que pueda afectar el desarrollo del lenguaje de los niños bilingües, que en realidad es, en la mayoría de casos, lo que le pasa al niño bilingüe es lo que le puede pasar al niño que habla una lengua. Luego sí que es verdad, como siempre vuelvo a decir, sí que tenemos que tener en cuenta que el niño bilingüe va a tener, por ejemplo, interferencias lingüísticas entre sus dos lenguas y que a veces hay lenguas que son muy diferentes entre sí. Y entonces, por ejemplo, el orden de las palabras que el niño va desarrollando usa un orden muy raro, pero es que es el orden que usaría en la otra lengua y cosas así. También con los fonemas, a lo mejor hay ciertos fonemas por ejemplo, el español y el alemán, ¿vale? El español tiene el fonema R, que es un fonema que hasta los 6 años en principio no sale. Hay niños que lo hacen antes, pero el alemán además tiene la R, es muy distinta. Es la R, es así, velar, igual que el francés, más o menos, ¿vale? Cuando pasan cosas así de dos fonemas que son tan distintos, aquí pueden haber más interferencias y más dificultades. Pero eso son cosas puntuales, muy características y muy concretas. Pero lo que es el desarrollo del lenguaje en general del niño, que ha ido pasando desde las primeras etapas, desde que es un bebé, desde que tiene 1 año y empiezan las primeras palabras, desde que tiene 2 años y ya tiene un volumen de palabras de unas 50, 100 palabras, empieza a unir palabras para hacer frases. Esto ocurre, tenga una lengua, tenga 2 o tenga 3. Lo que pasa que cuando tiene 2 o 3, pues las palabras estarán dichas en los diferentes idiomas. Ya no me enrollo más hoy. He hablado más sobre este tema en el otro taller que he comentado, de que está en la comunidad ya guardado desde hace unos tiempo, que es sobre mi hijo bilingüe está tardando en hablar, qué cosas tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y por último voy a mirar si hay alguien por aquí. Y por hoy lo dejaremos ya. Ups. Vale, no hay nadie que haya dicho nada, así que me despido. Nos vemos otro jueves aquí en la comunidad gratuita. Si tienes dudas sobre lo que he comentado hoy, si tienes un peque bilingüe y no te queda claro, tienes dudas de su desarrollo del lenguaje, comenta aquí y contestaré también. Que vaya muy bien, hasta la próxima semana.